Oiga, yo se me hace que desde que era estudiante que no hablaba del descubrimiento de América. Y bueno, pues hay cosas que nunca se olvidan. Sin embargo, con el tiempo, pues podemos ir aprendiendo más cosas al respecto. Y para eso está nuestro escritor e historiador José Luis Ortiz, que viene a ahondarnos más sobre este tema, el descubrimiento de América. Tenemos un montón de preguntas. ¿Sí fue Cristóbal o fue Américo Vespucio? ¿Sí fueron las tres carabelas? En fin, aquí es el maestro. ¿Cómo está, maestro? No, pues primeramente muchas gracias por invitarme, gracias por darle voz a los desvalidos. Un saludo a su amable culto auditorio. Hay que empezar a desmenuzar este tema porque, bien lo dice Carlitos, hay muchos mitos y realidades, ¿no? Mira, Desde lo que pasa es que de la historia estamos en la primaria. sabemos lo que nos enseñan en la primaria, ¿no? De las tres carabelas, pero nunca nos dijeron de las peripecias que pasó Colón para poder lograr que le autorizaran el viaje que él estaba pensando, que llegaría a las Indias buscando las especies. Colón se embarca en el puerto de Palos, pero a Colón le rechazaron el proyecto 7 veces. ¿Los reyes Los o reyes. quiénes? No, el consejo, había un consejo que en ese entonces que se regía, que asesores del rey analizaban los pros y los contras. Se lo rechazaron como 4 o 5 veces. Pero él sale del puerto de Palos y después de 69 días llega a la isla de Guananí. Él la bautiza con la isla de San Salvador, pero lo que hoy es prácticamente vienen siendo las Islas Bahamas. Hay otro tema que no es muy claro, por qué lleva el nombre de América y no de Colombia, ¿no? Porque dicen que Américo Vespucio llegó primero, que es totalmente falso. Américo Vespucio, 6 años después de que ya en el segundo viaje de Cristóbal Colón, él convence a los reyes, o les aclara a los reyes, que Colón no llegó a las Indias, que Colón llegó a un mundo desconocido, un gran mundo donde podía inclusive formarse un continente, y así es como le ponen el nombre de América. De América. Eso es lo más. Pero entonces quiere decir que sí tuvo su parte de descubrimiento, porque Américo entonces descubrió que no era lo que se creía, a pesar de que vinieron a dar la vuelta y se devolvió sin saber dónde estaba. Sí, también Américo era un navegante que se dedicaba también a hacer cartas de navegación marítima, ¿verdad? Y eso es lo que él aclara. Y aquí lo curioso es de las voces del viento en la historia, que llevó Colón en su primero y en su segundo viaje. Él lleva la patata, sobre todo el cacao, lleva aves exóticas, y entonces como que no fue, porque él les había ofrecido que de no llevarles las especies les llevaría el oro que nunca existió en México, ¿no? Pero lo importante y la otra pregunta es ¿qué trajo Colón? Colón trajo los caballos, las vacas, las gallinas, la rueda, que no se usaba más que en esa zona. ¿La qué? La rueda. La rueda. Ok. Las armas de fuego, las espadas y el hierro. Eso fue lo... Y ya en el segundo viaje Colón ya lleva inclusive nativos, y lo que más le impactó para los reyes pues parece que fueron las aves exóticas. Ese es el merequetengue. Pero lo más importante que hace Colón con descubrir, voy a repetirlo, él descubre un nuevo continente importantísimo, y en base a eso, repitiendo que Américo Vespucio ahí les aclara a los reyes españoles que ellos no vienen que no vino Colón así, sino que viene un continente desconocido, y los reyes le ponen en honor de Américo Vespucio lo del continente americano. Pero antes de seguir con la plática, quiero agradecer a la señora Graciela Rodríguez, que me pidió que el día de hoy habláramos del descubrimiento de América, porque el año pasado a sus niños en la escuela les preguntaron cosas del descubrimiento de América. Entonces, con mucho gusto, señor, y muchas gracias. Oiga, maestro, entonces... ¿Qué más tendremos que saber? Continuemos con el tema. Y hay que recordar que en ese entonces salieron ellos de España, pero no era España.
Antes no, en ese entonces todavía eran 2 pequeñas áreas que se convirtieron en España. Sí, Cristóbal Colón sale del puerto de Palos, hoy provincia de Santa Lucía, y acuérdate que el reino de Castilla y el reino de Aragón, España no existía. Isabel gobernaba un reino y su esposo gobernaba el otro pequeño reino, y después se fusiona y se forma España. Y la historia dice que los reyes católicos de España, ¿no? ¿Y entonces, a qué parte dice usted que llegaron primero a descubrir? ¿Por el Triángulo de las Bermudas? No, primero llegaron a la isla del Guaraní con ese nombre, y luego Cristóbal Colón le cambia el nombre, porque yéndome un poquito atrás, a Colón le dieron solamente 8 días de plazo, que si no encontraban tierra, lo iban a arrojar al mar. Entonces ya en ese lapso, toca tierra, llega a la isla de Guaraní. Él la bautiza con la isla de San Salvador, lo que hoy equivale a las Islas Bahamas. Ok, entonces por allá empezaron. Y oiga, ¿en qué tiene idea de cómo es que limitan América? O sea, ¿quién dice de dónde a dónde? No, bueno, yo creo que eran tierras, por decir tierras ociosas, porque Colón llega a Cuba, a Haití, a Guatemala, nunca llegó a México Cristóbal Colón. Y yo creo que con el tiempo se fueron, inclusive a las Antillas, y con el tiempo se fueron conformando lo que fueron conquistando. Lo que conquistaban era tierra de nadie y se anexaba a la corona de donde viniese la expedición. Ya, ¿y en cuántas? No, mira, Ricardo, lo más triste es la forma en que Colón muere. A ver. Colón en su 4.º viaje y último viaje tiene problemas, fracasa en el mar y se le hunden los 3 barcos que llevaba, lo tienen que rescatar. Y aquí la historia es un poco confusa porque él ya llega a España encadenado, como desterrado, y él muere prácticamente en la miseria, y hablan las voces durante la historia que inclusive en el cajón él muere de un infarto, le ponen las cadenas que él llegó puesto a España después de haber tenido tanta gloria o haberle dado tanta gloria a España, ¿no? Qué interesante saber de cómo muere la realidad, porque habían dicho que había desaparecido y no se había sabido absolutamente nada de él. Pero bueno, maestro, gracias por este tema. Bueno, vamos comenzando octubre, seguramente nos va a hablar más de temas interesantes, ¿verdad? Ya se acabó. Ya se acabó, maestro. Bueno, pues muchas gracias a Juan Culto Auditorio y gracias a ustedes, gracias, y cuídense mucho. Ahí está información sobre el descubrimiento de América. Vamos a un corte comercial y regresamos, no se mueva.